La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser Legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, www.tonsanjr.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, toda nuestra absoluta gratitud para con ustedes. Que ese Dios en el que usted cree, llámelo como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que los astros, que el cosmos, que la divina providencia le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, bendiciones y milagros. Y no se olvide ningún instante que los milagros existen todos los días y a cada hora y a cada momento. Y lo declaro y lo pido para usted, que todos esos regalos, bendiciones y milagros sean en gozo, en paz, en tranquilidad, en fe, en esperanza, en humildad, en belleza, en armonía, en salud, en riqueza de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo, y así como fluye hacia usted, haga que fluya hacia los demás. Y lo más importante, sueños en grande. Usted no le complica la vida, ni a la misma vida, ni a ese Dios, ni al universo, ni al cosmos, ni a la divina providencia, ni a nada, ni a nadie, cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes enredamos y quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, conviértase en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos que van a existir. Claro, que no van a estar de acuerdo a lo que usted sueña, quiere, desea y persigue, también es verdad. Pero mucho más cierto es que está en usted, solo en usted y en nadie más, controlarlos, aconductarlos y vigilarlos. Conviértase en ese vigilante cercano de esos pensamientos, déjelos. Y eso no es lo que vamos a seguir pensando, y los cambia. ¿Y los cambia por cuáles? Por esos que van enfocados y dirigidos a esos deseos, a esos sueños, a esa búsqueda del triunfo y del éxito que usted quiere. Es sencillo, simplemente que nosotros lo hacemos bien, pero bien difícil. Pero somos nosotros, no son los demás. Miren, los demás podrán decir lo que quieran, pero usted le asiste todo el derecho y toda la autoridad de ignorarlo. Y lo que digan los demás no es lo que va a definir quién es usted. Jamás y nunca. ¿Qué va a definir quién es usted? Unas herramientas que usted tiene dentro y que muchas veces dejamos que se oxiden o dejamos que se llenen de telaraña por no usarlas. Y usted las tiene. ¿Y qué es? Fe, fuerza, valentía, coraje, esperanza. ¿Ah?
deseos. Todo eso está dentro de usted. Y eso es lo que va a definir quién es usted. Y eso que no les dije, ni las convicciones ni sus creencias. Y las creencias que están equivocadas, ¿las cambiamos? Eso es lo que lo va a definir quién es usted. No lo que digan los demás. Corra su carrera. Disfrute donde está. Sea agradecido donde está. No viva buscando agradar y complacer a los demás. Eso es una vida miserable. Complázcase usted mismo, quiérase usted mismo y verá a ver que entre más se complazca usted, entre más se quiera usted, más va a tener cosas bellas que darle a los demás, independiente a que les caiga bien o no les caiga bien. Porque cuando se está en ese nivel, usted simplemente va a irradiar de lo que está lleno. Si está lleno de amor a sí mismo y eso se desborda, ¿cómo van? ¿Qué van a recibir los demás? Eso mismo que usted está recibiendo. Mire, dejemos de especializarnos en inventarios, en vivir inventariando todo lo malo que hicimos, todas las veces que nos equivocamos, todos los errores cometidos en el pasado. Inventariar, si no eso, todo lo que está mal. ¿Y por qué me va a ir mal? Cambie de inventario. Empiece a inventariar todo lo que usted quiere y por qué le va a ir bien. Ya el pasado pasó, ya pasó, no hay nada que hacer. Déjelo, suéltelo y olvídelo. Déjelo, suéltelo y olvídelo. Hoy es un nuevo día y desde hoy puede construir la sanación de ese pasado. Pero si se queda allí, se va a atascar y no va a avanzar. Mire, más bien vigile su corazón. Podremos cometer todos los errores que queramos, pero si su corazón es sano, no estoy hablando en términos de salud, bueno, sano, y no alberga odio, resentimiento, envidia, deseos de mal para los demás, créame que ya más de la mitad del camino está recorrido. En eso es lo que tiene que convertirse, ¿ya? En vigilar su corazón. Mira, hay gente que vive haciendo lo correcto y hace lo correcto, pero su corazón es malo. Y eso, infinidad de cosas. Y usted ve el ejemplo en muchas religiones. Entonces, con mayor razón, así es. Mire, si el universo, si la vida, si ese Dios, como lo quiera llamar, nos diera la bondad o nos regalara de su belleza, de su armonía, de su bondad, de su abundancia, por el grado de perfección que tengamos, no tendríamos absolutamente nada, ni nos diera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Entonces, aléjese de esos dos extremos, de ese extremo de vivirse acusando, de vivir en el pasado, y ese extremo de que si no es perfecto no va a recibir nada. No. Por eso es que tenemos que guardar nuestro corazón. Bueno, llénate de excesiva gratitud y les recuerdo que hoy es miércoles 10 de febrero del año 2021 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima, bueno, hoy bajó un poco, 34 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Bueno, hoy tengo para ustedes otro tema que me van a permitir, con la anuencia de ustedes, con el cariño y con el afecto, les pido que me permitan leer algo. No solo es opinión, y yo creo que a veces ustedes también dirán, bueno, esa opinadera, no, vamos a compartir cosas que nos alimentan el conocimiento y que las encuentro y que de verdad quiere uno empezar a hacer unos cambios y el conocimiento es eso, el conocimiento es para compartirlo
Mire, desde que usted sale de su casa, todas las personas, así no le hable, les están enseñando algo. Simplemente que a veces nosotros nos encerramos y no nos damos cuenta. Una persona que nos cierra ¿qué nos está enseñando? Tolerancia, paciencia, no perder nuestra calma y nuestra paz con la que salimos. Sí, que tuvo la culpa y todo eso, bueno, pero nos está enseñando, nos está templando a nosotros. Y si perdemos el control, ya perdimos. Y apenas van pocas horas del día. En fin, todos y todas las situaciones, la naturaleza nos habla con su belleza, con su armonía, con su energía. Simplemente tenemos que estar abiertos a verlo. Entonces, permítanme compartir esto con ustedes. Y lo quiero compartir porque aquí hay muchas personas que viven ufanándose. Es que yo soy de izquierda, es que yo soy de derecha, que yo soy de izquierda. Y yo siempre lo he dicho, ¿tú sabes qué significa eso? ¿Tú sabes qué es ser de derecha? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Sabes cuál es la ideología? ¿Sabes cuál es la carga ideológica que tú estás llevando encima cuando dices eso? ¿Sabes de dónde vinieron esos términos? Bueno, la BBC de Londres, en su portal BBC Mundo, nos ha hecho ese regalo a cambio de nada. Y yo lo quiero compartir con ustedes y también para recordar también este tema. Y así lo tengamos bien en claro. ¿Por qué se les llama izquierda y derecha a las dos principales tendencias políticas que rigen el mundo hoy en día? ¿Y qué tuvieron que ver con ello unas sillas? El artículo es de Ana María Roura. Era el 28 de agosto de 1789 y en la Asamblea Constituyente de Francia se hacía la pregunta más revolucionaria de la época: ¿cuánto poder debe tener el rey? A eso se resumía la disyuntiva fundamental que tenía ante sí la Revolución Francesa: darle continuidad a la decadente monarquía o ponerle fin. Pocos podían predecir entonces que la cuestión precipitaría el fin, pocos años más tarde, de los omnipotentes reyes de Francia, y que Luis XVI y su esposa María Antonieta terminarían sus días ejecutados en la guillotina, ante el desafiante pueblo parisino que aplaudía entre gritos ¡Viva la República! La escena antes de esa pregunta central era simplemente impensable. Pero los franceses se enfrascaron en su revolución, el proceso que puso fin al poder absoluto de la monarquía y de la iglesia, cuestionado por los burgueses que emergieron como la nueva fuerza política. Y así se inició una transformación social y económica que tuvo un profundo impacto en el orden político y cuya influencia llegó hasta hoy, no solamente en Francia, sino en el mundo. De ese convulso periodo surgieron, además de conceptos como los derechos del hombre y nación, los nombres de las dos principales tendencias políticas que han regido el mundo desde entonces: la izquierda y la derecha. Y en esta definición tan dicotómica y contrapuesta desde su propio origen, tuvieron que ver unas sillas, las sillas de la Asamblea. Para explicarlo, tenemos que volver a la sala de la Asamblea Constituyente a ese día de agosto de 1789, en el que estaba teniendo lugar la votación sobre el poder que tenía que tener Luis XVI. Cuenta la historia que el debate desatado en la asamblea, integrada tanto por seguidores de la corona como por revolucionarios interesados en tumbarla, era tan acalorado y pasional que los contrincantes se terminaron ubicando estratégicamente en la sala según sus afinidades. De un lado, porque da risa, pero se lo tengo que decir, que se me acaba de ocurrir, de ese adagio situado: los burros se buscan para rascarse. Pero bueno, esas son locuras de uno que se le viene a la cabeza. Hay que conductarla. De un lado, en las sillas ubicadas a la derecha del presidente del organismo, se sentó el grupo más conservador. Eran los leales a la corona
quienes querían contener la revolución y que el rey conservara el poder y el derecho al veto absoluto de toda ley. Eran partidarios de que en Francia se instalara una monarquía constitucional, algo parecido al ejemplo inglés, es decir, un rey poderoso con un parlamento que dependiera en gran medida de su figura. Del otro lado, en las sillas de la izquierda, se comenzaron a reunir los revolucionarios que tenían una visión opuesta. Eran los más progresistas de la sala, los que pedían un cambio de orden radical. Miren de dónde viene la palabra progresista, y que hoy la utilizan mucho, pero la connotación que tenía en la Revolución Francesa es muy diferente a la que le quieren imponer hoy. Bueno, entonces, eran los más progresistas de la sala los que pedían un cambio de orden radical. Para ellos, el rey solo debía tener derecho a un veto suspensivo. Es decir, si éste no estaba de acuerdo con una propuesta de ley, podía suspender el proceso por un tiempo determinado, pero no podía detenerla definitivamente ni cancelarla. Suponía el fin del poder absoluto del monarca. Según recogen los registros del Senado francés, la votación de ese día la ganaron los que estaban sentados a la izquierda, con 673 votos frente a los 325 que emitieron los de la derecha. Esto terminaría marcando el curso de la Revolución Francesa. Con este resultado, la monarquía había comenzado a enterrarse en Francia. Pero más allá de aquella jornada, los asambleístas siguieron ubicándose en la sala por afinidades. Y la dicotomía no tardó en colarse en el lenguaje político, algo que terminó siendo muy práctico para los editores de las primeras actas de la asamblea y de los primeros periódicos revolucionarios. Para Pierre Bresson, político francés y profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Sciences Po, una de las razones por las que los términos se quedaron en la jerga política tiene que ver con su simpleza. Abro comillas, el pensamiento tiene este aspecto dicotómico y para entender, al menos en un primer momento, necesitamos de cosas simples. Podríamos haber encontrado otros términos que pudieron haberse difundido mundialmente, pero lo que es importante es que se necesitaba un vocabulario simple. Y en las discusiones políticas, la derecha y la izquierda son puntos de referencia simples, le dice a la BBC Mundo. Bresson recuerda que esta dicotomía política en Francia no se quedó en la discusión sobre los poderes que debía tener el rey, y que más bien evolucionó marcando algunos de los hitos de la historia del país. Así, una vez que la monarquía se derrumbó, en el siglo XIX el debate se centró en qué tipo de república debía establecerse. Si una más conservadora con un estado ligado a la iglesia, tal como lo prefería la derecha, o si una república laica, como pedía la izquierda. Luego, en el siglo XX, la división se manifestó hacia lo económico, con la derecha a favor de un mercado liberal y la izquierda por un mercado regulado. La popularización de la izquierda y la derecha. Durante una buena parte del siglo XIX, los términos izquierda y derecha fueron únicamente usados por políticos. En realidad pasaron muchos años hasta que esas nociones salieron de los predios de la Asamblea Nacional Francesa y llegaron a la gente común. Para que eso sucediera, hizo falta educación. Hay que recordar que en Europa, algunos países como Alemania y Francia, esta última en plena efervescencia de su revolución, fueron pioneros en el establecimiento de sistemas educativos públicos a principios del siglo XIX. Y según el politólogo Bresson, una cosa trajo a la otra. La popularización de los términos izquierda y derecha estuvo ligada a la politización progresiva de los individuos y a la elevación del nivel educativo de las sociedades desarrolladas. No fue hasta finales del siglo XIX que los términos izquierda y derecha se popularizaron. Pero si bien los términos nacieron en Francia, lo cierto es que se expandieron en el mundo occidental. Y más allá de los nombres de las tendencias, se extendió esa noción de la política como una posición de fuerzas en blanco y negro, en lugar de ese espectro diverso que en realidad es. Permítanme repetir este párrafo. Y más allá de los nombres de las tendencias, se extendió esa noción de la política como una oposición de fuerzas en blanco y negro,
en lugar de ese espectro diverso que en realidad es. La política es un espectro diverso. Pero en Colombia, hoy en día, se quiere implementar, o ya se está implementando, que sea solo en blanco y negro, en buenos y malos, en dioses y demonios. Aunque la pareja de opuestos más universal es la de izquierda versus derecha, bajo la misma lógica existen también progresistas versus reaccionario, conservador versus liberal, demócrata versus republicano. Así, más de 230 años después, la polarización termina por recordar a ese escenario dicotómico de polos opuestos en el que estalló la Revolución Francesa. Una sublevación que, cuando cuestionó el poder absoluto de Luis XVI, también puso en tela de juicio la jerarquía social de la época, dividiendo a la sala entre aquellos que decidieron sentarse a la izquierda y los que se inclinaron por las sillas de la derecha. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, este artículo, para que sepamos de dónde vienen esos términos y no hablar por hablar. Eso fue lo que le hicieron a Luis XVI. Pero muchos historiadores vienen y dicen que la Revolución Francesa jamás se lo hubieran hecho a Luis XV. Y nada menos y nada más porque ese rey fue el que impuso una frase que ahora mismo, bueno, no me acuerdo bien la pronunciación completa en francés, pero fue el que impuso la frase: el Estado soy yo. Imagínense, con ese autoritarismo, ¿quién le iba a hacer una revolución francesa? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, con mucho afecto y con la anuencia de ustedes. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva gratitud. Son las 6:52 de la mañana y te aseguro que los dedos de tus dos manos no alcanzarán para enumerar todo por lo cual estar lleno ya de gratitud. A todas las personas, a todas esas familias que han puesto esa alta cuota de personas fallecidas por el coronavirus, nuestro ruego, nuestra plegaria, nuestra declaración a ese universo, a la vida, a ese Dios, como usted lo quiera llamar, para que colme esa ausencia con ese regalo sobrenatural en gozo, en paz, en tranquilidad. ¿Y por qué sobrenatural? Porque solo aparece en los momentos más tristes, oscuros de nuestras vidas, en momentos trágicos, en momentos en que se nos van esas personas que queremos que sigan con nosotros. Por eso, esa es nuestra petición y expresarle nuestra solidaridad a todas esas familias, a sus familiares, demás familiares, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras de trabajo. Y no te quedes en la pregunta ¿por qué me pasó a mí? Porque allí te vas a quedar, te vas a atascar y no vas a poder salir. Mil gracias por haber estado con nosotros. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser Legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región.